Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas noches y bienvenidos a otra clase de escuela dominical. Hoy es día 10, o mejor dicho, día 10, mes 10 del año 2020. Se multiplica, o lo suma, mejor dicho, 10 más 10 son 20, que viene siendo 2020 el año, que es el año que estamos hoy en día. Y quería hablar de eso antes de empezar la clase, pero el título de la clase de hoy dice Escogido para servir. El estudio número 15 bíblico comienza con la base bíblica en 1 Timoteo 12 al 20. Los objetivos de la clase son tres. Número 1, explicar en qué consistió la iniciativa divina en el llamamiento de Pablo. Número 2, aceptar el llamamiento divino que es por gracia y no basado en méritos personales. Número 3, responder positivamente a la tarea que el Señor se le ha comentado. El pensamiento central dice: llamamiento al servicio cristiano se origina exclusivamente en la soberanía de Dios. Textuario dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. 1 de Timoteo 1 al 12. Vamos a empezar por ahí mismo también. Y ya que leímos el textuario, vamos a continuar el 13. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjate que esto es muy largo. El apóstol Pablo decía: el primero que pecó fui yo. Eso nos enseña a nosotros que siempre que damos un mensaje tenemos que ponernos como ejemplo nosotros mismos primero. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla a nosotros primero, y por humildad lo hacemos para la gloria y honra del Señor, porque Él es el que hace todo. Continuamos leyendo. Aquí dice: pero por esto fui recibido y empezó a recibir misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la palabra de vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella para buena milicia. Fíjate, ya la habían profetizado en aquel tiempo, cuando la palabra estaba inmaculada, la palabra estaba con todo poder. Le dieron profecía a este varón y esto se estaba cumpliendo a través de la palabra. Esto nos demuestra a nosotros que todas las profecías que se dicen tienen que ir conforme a la palabra de Dios. Una profecía que se dice y no va conforme a la palabra de Dios, pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque de Dios no viene. Dios confirma conforme a su palabra escrita. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregó Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos que ya estaban más para allá que para acá, como dicen por ahí, tuvieron que echarlos para afuera para que el enemigo pues le diera candela y ellos aprendieran a ser buenos. Si se salvaron o no, la Biblia no lo registra, pero se sabe que esta enseñanza está en la Biblia para que la gente se vea que no porque uno está en la gracia va a hacer lo que le da la gana a uno, y llega el tiempo que Dios pues permite que el enemigo pues le meta leña a la persona, le meta leña a uno para que uno se enderezca y vea y la manera que uno tiene que ir y estar y rectificarse uno para andar como Dios mandó a que nosotros estemos. Dice más adelante, ¿verdad?, en los datos generales: enseñanza: el hombre inconverso se caracteriza por sus vicios y aberraciones, pero la gracia de Dios da positiva en el creyente virtudes que lo identifican como nueva criatura. El apóstol Pablo, como habíamos dicho, personaje de Pablo, Timoteo y los creyentes de la ciudad de Éfeso. Fecha: esta carta fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo. Lugar:
Pablo escribió esta primera carta a Timoteo probablemente en algún lugar de Macedonia mientras Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso. Para que vean que toda esta información que está aquí y este tema todo va a hablar del ministerio, que una característica especial que uno tiene que tener para llevar un ministerio fructífero de acuerdo a la voluntad de Dios es la humildad, que hoy lamentablemente está muchas veces corto y que lamentablemente pues a veces pues se le olvida a uno, ¿verdad? Se le puede resbalar a cualquiera también, porque nosotros no estamos excéntricos de que no nos pasen cosas. Siempre podemos cometer errores y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque una cosa arrogante que salga pues puede hacernos mucho daño tanto como nosotros como al ministerio. Y las cosas que el ministerio que nosotros ejercemos no es de nosotros. Dios nos ha mandado a nosotros a que lo cuidáramos y lo ejerciéramos de acuerdo a su voluntad. Por eso tenemos que ejercer la humildad para poder llevarlo conforme a la palabra de Dios, conforme al modelo que Jesús nos dejó a nosotros. Recuerden que la palabra dice que Jesús dijo: ser manso y humilde de corazón como yo. Jesús dijo eso. Así que no podemos ignorarlo. Pero vamos a continuar leyendo. Dice en el libro de los Hechos, hay 3 pasajes que hablan de la conversión de Pablo y su selección divina al servicio cristiano. Hechos 9, del 1 al 22. Del 22, Hechos 22, del 1 al 16. Hechos 26, 2 al 18. Desde el llamamiento de Abraham hasta el llamamiento de Pablo, vemos que todo ello prevaleció lo que puede llamar la teología bíblica el llamamiento ministerial, la cual se puede resumir en los siguientes puntos. Número 1, llamamiento se origina a la soberanía de Dios. Número 2, no depende de quién es uno, sino de pasar de quién es. Número 3, el ministro o el ministerio es más importante ser que hacer. Número 4, es imprescindible una convicción clara de lo sagrado. No puede haber, si no hay convicción clara de las cosas sagradas de Dios, mi hermano, no se puede. Hay que hacer un cambio ahí y ser convencido en sí y tener la fe para poder llevar un ministerio fructífero, la cual el Señor se pueda glorificar. Dice aquí el punto número 5, se requiere transparencia total. Se puede tener escondida en el closet. Se requiere transparencia total. Número 6, es necesario que uno esté en el lugar que Dios lo puso y que haga lo que Él le ha asignado. No hacer otra cosa que uno le dé la gana, sino lo que Dios mandó hacer a uno. Implica una tarea impostergable. Número 8, conlleva a una tarea indesejable e intransferible. Número 9, es una tarea inudable. Número 10, produce una pasión irresistible al servicio incondicional a Dios y las personas. Pero vamos a continuar leyendo más adelante. Dice las parábolas de los 10 de las 10 minas en Lucas 19, 12 al 27 y la de los talentos en Mateo 25, de 14 al 30, se habla de la encomienda que el Señor ha hecho a sus siervos y en la cual se tiene que mantener ocupado hasta que regrese. Pablo también recibió una encomienda en la cual debía mantenerse ocupado mientras tuviera vida, y era el Evangelio. En el versículo 12 le hace la afirmación de haber sido puesto en el ministerio, pero fue producto de la gracia divina. ¿Quién era Pablo antes de convertirse? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice en el número 1, era un hombre violento que respiraba amenaza de muerte contra los discípulos. 9:1, y dice, hizo mucho mal. En 9:13, recibió autoridad para encarcelar a los cristianos. 9:14, perseguía hasta la muerte. 22:4, causó muerte a muchos. 26:10, los castigaba en la sinagoga obligándolos a blasfemar. 26:11,
Los perseguía hasta en las ciudades extranjeras, 26:11. Otra vez. Y el llamamiento de Pablo hubiera sido por sus méritos de una... el llamamiento de Pablo hubiera sido por sus méritos, de ninguna manera habría calificado, y lo mismo aplica a todos los que Dios ha llamado para que le sirvan. Por mérito no podemos alcanzar nada, tiene que ser por la voluntad de la gracia de Dios. Y Él es el que nos manda a nosotros. Continuamos leyendo, dice en el versículo 13 y 14, encontramos contrastes y evidencia lo que es el hombre y lo que es Dios. Pablo confiesa antes de convertirse era blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante e incrédulo, pero testifica haber sido objeto de la misericordia, gracia, fe y amor de Dios. Pero hacer blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante e incrédulo, según la teología de Pablo, es algo que caracteriza a un hombre natural y redento. El inconverso no se distingue por sus virtudes naturales, sino por sus vicios y aberraciones. Pablo declaró en la presentación de la raza humana. Lo declaró Pablo en la presentación de la raza humana. Cuando dice aquí que ha sido incrédulo y que no ha sido irredento, que quiere decir que no se ha convertido. Una persona que no se ha convertido todavía cuando actúa así. Y una persona que se convierte no puede actuar de esa manera. Tiene que tener el fruto del Espíritu ya. Dice, y yo sé que en mí esto y es en mi carne y no mora el bien. Romanos 7:18. Pero contrapone a sus vicios naturales, virtudes que solamente se encuentran en Dios, misericordia, gracia, fe y amor. En Tito 3, el apóstol una vez más describe realidad humana por causa de su condición y caída, pero al igual que en otros escritos suyos, pasa de la realidad de exterioridad del hombre a los atributos morales de Dios, con los cuales socorre al pecador, bondad, amor, misericordia y gracia. Tito 3:7. Continuamos leyendo más adelante porque el tiempo apremia. Para apreciar debidamente todo lo que contenido de este versículo, conviene observar 5 puntos fundamentales de la fe cristiana. Número 1, la credulidad del mensaje del Evangelio, palabra fiel. Número 2, los dignos de aceptación del mensaje del Evangelio y digna de ser recibida por todos. La irrupción de Dios en la persona de Cristo, en la historia de la humanidad, que Cristo Jesús vino al mundo. La finalidad de su venida fue redentora para salvar a los pecadores. La imperiosa necesidad de reconocer que uno es pecador, de los cuales yo soy el primero, con humanidad y modestia, que se refería a Pablo a sí mismo. A los corintios les escribió, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 15:9. Eso es precisamente lo que causa el llamamiento de Dios, un genuino espíritu de humildad y reverencia, que son bien importantes para poder llevar un ministerio fructífero y un ministerio pues que pueda traer el alma a los pies de Cristo. Cuando los ministerios de las personas a veces no crecen, porque muchas de estas cosas están bien escasas en la vida de la persona y no se puede, mi hermano. Por eso que la clase que viene la próxima semana tiene que ver con la oración y todas esas cosas, porque son cosas muy importantes que tiene que llevar un ministro para poder ser efectivo en la obra del Señor. Continuamos leyendo, dice, después de hablar de la misericordia, gracia, fe y amor de Dios, Pablo cita a su misericordia y clemencia. La traducción literal del versículo 16 es: pero por esto se me mostró misericordia, a fin de que a mí el primero pudiera mostrar a Jesucristo toda paciencia como ejemplo de aquellos que habían de creer en él para vida eterna. La palabra que se traduce clemencia en griego, macrohumea,
macroumia. En otros pasajes traduce paciencia. Dentro de las virtudes, excepciones que esta palabra tiene, está la siguiente: lentitud para vengar males, longevidad o longanimidad. Para esta palabra, en el uso del Nuevo Testamento, aparece 14 veces, en los cuales 10 se encuentran en los escritos de Pablo. De manera que Pablo fue exponente más prominente de la paciencia y clemencia de Dios. El apóstol declara que la razón por la cual Dios mostró su misericordia y clemencia en él fue para convertirlo en una prueba evidente de que él puede y desea hacer con todos. La paciencia es una cosa también que va a la par con la humildad. Las dos cosas tienen que tener, porque es que no se puede tener humildad si no hay paciencia. Que el humilde es paciente. Y son cosas muy requeridas, especialmente cuando uno va a ejercer el pastorado. Porque sin eso, mi hermano, ¿cómo uno va a traer las almas a Cristo si no tiene paciencia ni por él mismo? Tiene que tener uno paciencia para los demás y aún para uno mismo, para poder ejercer el ministerio de Dios como tiene que ser y ser fructífero en los caminos y la obra del Señor, como ya hemos hablado ya. Continuamos leyendo. Es interesante como el apóstol Pablo utiliza figuras para ilustrar de una manera bien gráfica lo que es el ministerio. En el versículo 18 compara a Timoteo con un soldado. Para el apóstol, el cristiano es un soldado que milita en el ejército del Señor a fin de llevar a cabo exitosamente la lucha necesitada de toda la armadura de Dios. Efesios 6:11 a 18. Voy a hacer referencia a Efesios 6:13. En la Biblia de estudio ampliada del Sendero de Vida, esta armadura, como se puede notar en este pasaje, consta de armas ofensivas y defensivas que solamente protegen el frente cristiano y no su espalda, ya que el creyente no espera que ninguna retirada. Ahora, ¿en qué sentido Timoteo debía militar la buena milicia? En otras palabras, estamos hablando de la armadura de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, todas esas cosas. Quizás no la pronuncié bien, pero la armadura de Dios es lo que necesitamos para poder llevarlo de manera adecuada al ministerio. No podemos tener, como le había dicho, poner toda la armadura, dejarle el escudo, dejar la espada, dejar las botas, porque todo hace falta. Toda la armadura es necesaria para poder militar y ser eficaz. Y que vuestro ministro tiene que batallar también, enfrentarse a todas esas huestes celestiales que están constantemente atacando a la gente, a los creyentes y a los que no son creyentes, y aún así por las armas que está batallando para que puedan uno aplicar el evangelio y predicar el evangelio para que se salven. Segunda de Timoteo 2:3, en primer lugar, siendo sumiso a las instrucciones de su superior. En segundo lugar, vistiendo la armadura de Dios, de la cual en Efesios 6:11 18. En tercer lugar, que está en Efesios 6:11 al 18. En tercer lugar, no desertando de su puesto, como lo había hecho Jimeo y Alejandro y Fileto. Segunda de Timoteo 2:17. Continuamos leyendo. En el versículo 19 empieza con la palabra manteniendo. En el idioma griego es un participio en el tiempo presente, que indica una acción continua sin interrupción. La exhortación del apóstol a mantener constantemente la fe y la buena conciencia indica que dos ideas, la fe y la buena conciencia, son como un escudo que el cristiano siempre debe portar. La obra idea es confiado siempre. Por supuesto que en este último caso, la exhortación es de tener confianza en aquel que lo ha llamado, ha tenido llamado al ministerio. Pero cualquier de los dos casos, la fe no funciona si no hay limpieza de conciencia. En otras palabras, si no tenemos limpieza de conciencia, todas estas cosas también no puede uno
ejercer bien y le pelear la batalla como tiene que ser, porque no está bien uno. Y hay gente que quiere llevar la conciencia sucia, llevarla como quiere, no se puede así. Dice, conciencia es aquello que uno estando solo. Uno es estando solo. Se ha dicho la diferencia entre el carácter y la conducta. Es que el carácter es que uno es cuando está solo y la conducta es cuando uno está cuando se encuentra frente a la gente. Entonces podemos decir que es más importante ser que hacer. Se ha dicho que la conciencia no es otra cosa que la voz de Dios hablando a nuestro interior. Qué cosa tan tremenda esa. La voz de Dios hablando a nosotros mismos. No haga eso. Mira, no piense así. Mira, explica así, vívete esto. Y hay personas que dicen que oyen la voz de Dios, que Dios le dijo esto, pero actúan de otra manera, mi hermano. Y pasan los años, pasan los meses y te ponen hasta peor. Y después se siente cuando las ovejas, la gente se le van del lado, que no quieren estar con ellos, no quieren hablar con ellos, pero en realidad porque ellos han fallado y no quieren reconocer en humildad las cosas que estamos nosotros hablando en esta clase para poder rectificarse y hacer las cosas bien delante de Dios. Es la que no somos perfectos. Pero si nosotros aplicamos estas cosas en nuestra vida, mi hermano, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer a nuestra disposición para hacer que el ministerio de Dios siga avanzando para su gloria y su honra. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, el llamamiento de Pablo no fue por causa de que Dios haya visto en las virtudes en él que él le recomendaran para que el servicio cristiano, servicio cristiano, con el contrario, fue a pesar de quien había sido antes de encontrarse con Cristo en el camino de Damasco. Él confiesa haber sido blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador de los cristianos, ignorante, incrédulo. Obsérvese que menciona 5 estados pecaminosos que de lo descalifican el ministerio. Pero a estos 5 estados pecaminosos contrapone 5 atributos divinos que radicaron a su condición y la habilitaron para dedicarse a la obra del Señor. Estos atributos divinos son misericordia, gracia y fe, fidelidad, amor y clemencia. Pablo sabía perfectamente que la gracia que le había introducido a la salvación y al ministerio era la misma que se había manifestado en Timoteo. Por lo tanto, le exhortaba a mantenerse fiel en dicha gracia constantemente. Para lograrlo debía mantener la fe y una conciencia limpia, como lo habíamos hablado, como acabamos de hablar hace un par de minutos atrás, para poder llegar a tener un ministerio limpio y poder progresar y usar estos modelos, mi hermano, que están en la Biblia, gente que pues siervos de Dios que de verdad se dedicaron a Dios y vivieron la palabra en espíritu en verdad y siempre estaban con la conciencia limpia. Ahora hay otra cosa que es la cordura de conciencia, que supuestamente entre comillas no hace nada la persona y a veces quieren dormir ellos mismos la conciencia y no se dan de cuenta que la conciencia, como habíamos hablado, de Dios mismo. Y muchas veces cuando Dios le habla por la conciencia, que ellos lo ignoran tanto tiempo que hasta el mismo espíritu se contrista por eso mismo. Y tenemos que evitar caer en eso. Pero vamos a continuar. La primera pregunta dice, ¿qué nos hablan las parábolas de Jesús registradas en Lucas 9 y 12? Lucas 19, 12 y 27 y Mateo 25, 14 al 30 dice, hablaba de la contestación que dice, de la encomienda que el Señor ha hecho a sus siervos y en la cual se tienen que mantener ocupados hasta que regrese. Número 2. La pregunta número 2. Cuando Pablo autodescribe como blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante e incrédulo, también testifica haber sido objeto de ¿qué? De la misericordia de Dios, que es la contestación. La pregunta número 3 dice, en Timoteo 1:15, Pablo trata de 5 puntos fundamentales de la fe cristiana. ¿Cuál es el quinto? La imperiosa necesidad de conocer que uno es un pecador. La cuarta pregunta dice, ¿qué necesita el soldado para llevar a cabo su lucha exitosamente según Efesios 6:11? La contesta es, necesita toda la armadura de Dios, toda, no parte.
La quinta pregunta y la última dice: anote los nombres de los dos sectores que Pablo menciona a Timoteo. Número 1, Himeneo y Alejandro. Son dos personas que tuvieron que echar porque ya pues tienen que aprender a la mala lo que estaban haciendo. Vamos a dejar hasta aquí esta noche. Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima clase. Suscríbase, denle like, comparte este video para que le lleguen los nuevos videos que van a llegar de la escuela dominical. Que pasen muy buenas noches, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Y si tienen alguna pregunta, escríbanos, mándanos un comentario en los comentarios. Que pasen buenas noches, shalom.